Bueno, pues buenos días. Continuamos con esta segunda sesión de nuestro diplomado en Psicología y Pedagogía. Pues toco el turno un poco ahora acerca eh, ver las definiciones, una definición de psicología que me parece importante que la conozcan. En este caso, esta es la definición, esta presentación ya la colgué en la plataforma. Nos dice que una disciplina dedicada a la producción de ideas, instrumentos, métodos y procedimientos de acción e intervención sobre lo psicológico, sobre los fenómenos del comportamiento y la experiencia humana, y las estructuras y procesos que la posibilitan. Algo que me parece muy significativo de esta definición son varios puntos. El primero de ellos va a ser cuando se refiere a que es una disciplina. ¿Qué significa esto? Que la psicología no es solamente un arte, no es una cuestión de intuitiva, de que cada quien puede ser psicólogo nada más como proponérselo. De antemano digo, no con solo ver a las personas a los ojos ya sabemos qué es lo que tienen. No somos adivinos, mucho menos telépatas, no tenemos ningún tipo de poder. Y esto lamentablemente es una constante que la gente cree acerca de los psicólogos. Pero bueno, somos una disciplina científica. De hace unos meses que sale en el cine la película de Joker, esta película del Guasón, pues incluso circulaba en redes sociales esa parte, ¿no? De que quien vea la película ya tiene automáticamente su licenciatura en psicología. Créanme que no hay nada más falso que esta situación. La carrera en promedio de psicología dura entre 3 años y medio hasta 5 o 6 años de carrera. Esto sin contar los adicionales periodos para lo que es la titulación. Esto lo comento por una razón muy importante. Número uno, usamos el método científico, ¿sí? No ¿cómo se llama? No todo es improvisado, no somos intuitivos, aunque de alguna manera usamos la intuición para algunas cosas, no nos guiamos simplemente por corazonados o por cuestiones místicas o esotéricas. Dos, en cuanto a la definición, dedicada a la producción de ideas, instrumentos y métodos y procedimientos. ¿Qué significa esto? Que la labor del psicólogo fundamentalmente es muy amplia en cuanto a lo que es la creación o generación de conocimiento nuevo que va a servir a otras disciplinas, por ejemplo la pedagogía, por ejemplo en la neuropsicología, por ejemplo la ciencia de la educación, la psicoterapia, etcétera, ¿no? De alguna forma entonces esta aportación que hace la psicología a los demás campos del conocimiento pues muy importante. Empleamos ciertamente instrumentos, métodos y procedimientos, por ejemplo, los test psicológicos. En cuanto a los test psicológicos, quisiera decir una cosa muy importante. Número uno, los test psicológicos, para su aplicación, calificación e interpretación, requieren cierta formación especializante. No cualquier persona debe o puede aplicar un test y automáticamente saber sus resultados. Y lo más complejo es que obviamente esos resultados tienen que decir algo acerca de la persona, usando como marco de referencia generalmente una historia clínica, una entrevista de varias etapas y una observación también del proceso. Ahora, en cuanto al uso de los test, pues se restringe solamente en el caso a profesionales capacitados para ello, sean psicólogos o sean psicólogos que enseñan a otros profesionistas para aplicarlo. Lamentablemente en el mercado actualmente abundan, por ejemplo, algunas publicaciones, ya sea de internet, que justamente pretenden esta parte de divulgar la aplicación de un test a través de unas respuestas a unas preguntas simples. Nada más falso que esto, ¿sí? Entonces aquí en este caso, pues tendríamos que establecer una cosa muy clara. Es solamente personal calificado y solamente procedimientos o instrumentos estandarizados. ¿Qué significa esto? Que debe empezar a pasar por un proceso de revisión científica, un proceso de investigación avalado por una universidad, ya sea nacional o extranjera, y algo muy importante cuando hablaba de estandarización, a población mexicana, o a población por lo menos latinoamericana. De repente andan aplicando test que son son extranjeros, de Estados Unidos, que son europeos, ¿sí? Que lamentablemente, pues sí, a lo mejor son muy buenos, eficaces, pero que tienen que tener esa validación para la población latinoamericana o mexicana. Bien, intervenimos finalmente sobre lo psicológico, ¿sí? Intervenimos sobre fenómenos que tienen que ver con la conducta humana, como es la segunda parte de la definición, esta parte de los fenómenos del comportamiento, pero también intervenimos sobre, por ejemplo, procesos de aprendizaje, procesos de adaptación al entorno,
Y algo muy importante que me gusta en particular de esta definición es estructuras y procesos que la posibilitan. Es decir, en esta definición cabe hablar acerca de lo que es la introducción de la biología, ¿sí? Es decir, no podemos negar la existencia de un sustrato biológico que posibilita el fenómeno psicológico. En este caso, hablamos justamente del cerebro. Una rama de la psicología, como me parece que se revisó un poco en el video, es justamente la psicobiología o neuropsicología, ¿sí? De alguna manera, pues el funcionamiento de nuestro cerebro repercute mucho directa o indirectamente en nuestra conducta de la vida cotidiana, ¿no? Puedo citar al respecto una anécdota, una anécdota pues en la historia de la psicología. Es de una persona, un obrero norteamericano, unos 20 tantos años aproximadamente, que trabajaba en el ferrocarril en Estados Unidos a principios del siglo antepasado. No, perdón, del siglo pasado, perdón, sí. Él, su única función era básicamente hacer un agujerito, meter un cartucho de dinamita. No había todas estas maquinarias que se usan para excavar. Se excavaba o se hacía el agujero, pues básicamente a la antigua, usando un cartucho de dinamita. Y bueno, se supone que este trabajador, Phineas Gage era su nombre, tenía que abrir un agujerito en el piso, poner el cartucho, ponerle tierrita y empalarlo con una barra de metal. El problema está que se distrajo por mala suerte, azares del destino, no echó la tierrita y pues obviamente al momento de que le pega el cartucho con la barra de metal, hace chispa y la chispa enciende el cartucho y explota. El sujeto pues no muere, pero le entra una barra de metal más o menos, pues ¿qué serán? Un metro, casi un metro aproximadamente. Le entra por acá y le sale por la parte de arriba de la cabeza. Obviamente el ojo se lo desgarró por completo, quedó completamente ciego de ese lado. Pero lo importante del caso es que este sujeto no solo sobrevive, sino que cuando después del accidente fue capaz de levantarse por su propio pie y de alguna manera estar consciente. Lamentablemente, cuando decimos que sobrevivió, pues ciertamente el término está correctamente empleado, porque su personalidad cambió drásticamente a partir de ese accidente. ¿Qué fue lo que pasó con él? De ser una persona racional, sociable, trabajadora, empática, su personalidad se modificó grandemente, pues pasó a ser todo lo contrario. Terminó sus días, cuenta la triste anécdota, que la pueden encontrar por ejemplo en Wikipedia. Le teclean Phineas Gage o Cage, ¿sí? Es el apellido, y van a encontrar fotos tanto de él como de su cráneo. De hecho, su cráneo con la barra de metal están exhibidos en un museo de Londres. Acabó sus días justamente como fenómeno del circo. Él se decide dejar su pueblo, sigue un circo de estos digamos, de fenómenos, por así decirlo, con todo respeto, y se exhibe como simplemente su trabajo era finalmente sentarse, que lo vieran, sosteniendo su varilla y pues con su cara pues parcialmente deformada. Esto es importante por una razón, porque justamente se logró concluir que por la lesión que tuvo masiva en el lóbulo frontal, pues sufrió justamente un deterioro en la conducta racional, en la conducta voluntaria. Esto lo menciono porque justamente la definición de psicología también habla acerca de esas estructuras y procesos que posibilitan la manifestación de la conducta humana. Ok, en cuanto a las funciones generales que cumple la psicología como ciencia, son básicamente tres. Integra a otras ramas, ya dijimos, la fisiología, la biología, la patología. En este caso hablamos de psicopatología, con bases a veces genéticas, la genética misma en sí, el desarrollo humano, la sociología, la antropología, la filosofía, que es de alguna manera nuestra ciencia madre. Y bueno, pero otras dos funciones que se me hacen muy importantes mencionar acerca de la psicología es la función predictora y la función controladora. Es decir, se busca predecir un comportamiento futuro, y más que predecirlo, también ser capaz de controlarlo. Esa es la razón esencial de la psicología. Lamentablemente, cuando a uno de los psicólogos o a un alumno le decimos que finalmente, o le digo yo que vas a acabar manipulando gente, dice, no, ¿cómo es posible? Yo no voy a manipular porque finalmente yo soy psicólogo, respeto a la individualidad. Ok, sí, está bien, sí, claro está.
De repente un ejemplo claro de la manipulación que se hace a nivel psicológico es algo así como el empleado del mes, lo que es un pizarrón de, ¿cómo se llama?, de modificación de la conducta. De repente el reforzador positivo que lleva el niño de kinder en la frente, una estrellita cuando acaba la jornada. Eso es manipular y es usar técnicas psicológicas, y no tiene nada absolutamente de malo el tener esa función. Ok, en este caso hablamos que otra definición que tenemos acerca de la psicología pues es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales, que en ese sentido esta conducta tiene como básicamente tres componentes: una parte natural que le da justamente la biología, la fisiología; una parte social, porque finalmente nacemos en un contexto social histórico; y una parte pluralista. ¿Por qué pluralista? Porque finalmente varios actores, por ejemplo la familia, la cultura, nuestros amigos, los maestros, las noticias del extranjero, etcétera, influyen en la formación de nuestra identidad personal. Eso es un tema exclusivo de psicología social. Obviamente por cuestiones de tiempo no se pretende abordar esta parte en este diplomado, pero sí quedaría como a lo mejor una invitación a que revisen justamente cómo conformamos nuestra identidad a nivel social. Y obviamente pues esto es la parte pluralista. También podemos entender la psicología desde un punto de una perspectiva científica. Ya lo decíamos, resolver e investigar problemas empíricos que tengan una resolución tangible. Aquí no es algo así como de repente, bueno, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Eso es perder el tiempo solamente. Más bien nos concentramos justamente en las diferentes áreas de la psicología, pues a la resolución de problemas que presenta el ser humano. Justamente utilizamos técnicas también, al igual que instrumentos, hablando aquí de las psicoterapias en plural y las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Y bueno, finalmente también algo muy importante que se les suele comentar a los alumnos es la parte profesional. Finalmente, como profesionistas pasamos X años estudiando una carrera, tenemos derecho a una remuneración económica por nuestros servicios, que son obviamente especializados. Para ello hay un código de ética, digo por si alguien no lo conocía, hay un código de ética del psicólogo y está obligado a cumplirlo desde el momento en que es estudiante, ¿sí? Y este código pues incluye, entre otras cosas, justamente la regulación de lo que es el secreto profesional, la relación médico-paciente o terapeuta-paciente, el uso de las pruebas y algunas prohibiciones, como por ejemplo a lo mejor que un alumno o un profesor, un alumno, un psicólogo, pues finalmente que ejerce labores de docencia, no tenga algún contacto inapropiado, físico inapropiado con sus alumnos, que él asesora. Igual tampoco se vale, a lo mejor dentro del punto de vista ético, pues finalmente abusar de nuestra relación de poder como psicólogos, como profesionistas con nuestros alumnos, y a lo mejor no sé, vender nuestros servicios más baratos o verlos incluso en consulta. Eso no se puede hacer porque es una falta a la ética, ¿sí? Y bueno, en este caso, ¿cuál es el objeto de estudio? Pues finalmente procesos psíquicos o psicológicos que corresponden a un conjunto de procesos internos que deben ser entendidos como una propiedad de la actividad cerebral. Es decir, estudiamos justamente una parte interna de nosotros que es creada simple y llanamente por la actividad del sistema nervioso central, y algo muy importante, que es mediatizada por el lenguaje. ¿Qué significa esto? Que estudiamos justamente cómo es que somos, cómo somos lo que somos, cómo hacemos lo que hacemos. Básicamente entonces la psicología estudia al ser humano. A lo mejor por definición etimológica pues ya todos conocemos la clásica definición, estudio tratado del alma. Sin embargo, no es nada más esa parte del alma, es algo mucho más complicado que esta parte. De momento pues en este video sería todo. Me gustaría que igual como es costumbre, pues me comenten sus ideas, sus dudas, sus inquietudes, y pues yo les estaré dando respuesta pronta en cuanto me sea posible. Y aprovechando pues para exhortarlos a que en este periodo pues que nos toca vivir con esta situación de la pandemia o lo que sea, pero finalmente es una situación de salud delicada, pues tengan cuidado, extendan precauciones, manténganse informados y más que nada mantengan la calma, ¿sí? No
no divulguen información que no les consta o de fuentes desconocidas, porque lamentablemente lo peor que puede pasar en una situación como esta es la desinformación. La desinformación me genera a mí estados de ansiedad, y una persona ansiosa puede ser capaz de cometer muchas tonterías justamente por ese miedo. Entonces mi invitación sería: consulten redes sociales o fuentes válidas, oficiales, y mantengan la calma. Pues por el momento es todo, y nos seguimos en contacto a través de este medio.